Makoto tuvo varios pactos con ciertas criaturas. Sabemos que al hacer un pacto, ambas partes se potencian según la fuerza del otro. Pero como Makoto era muy superior, el más débil suele tomar la forma del más fuerte, lo cual sería en un humano. Si hablamos de las chicas, tuvo pacto con Tomoe, un dragón superior, y con Mio, la araña de la calamidad. También hay otra chica de la cual no ha salido en el anime. Ellas se convirtieron en sus sirvientas desde que tuvieron confianza, y de grabar en su memoria muchos de los recuerdos de la vida anterior de Makoto, querían que fuera su esposo, hacer el delicioso o hasta tener hijos. A lo largo de la historia se pudo ver que el trío tuvo oportunidades de hacer el delicioso, pero no pasó nada hasta el volumen 6 del capítulo llamado Día de la Unión. Makoto había regresado a Sora, o como es llamado en el anime, Aku, para que le informaran ciertas cosas. Luego de terminar la reunión esa misma noche, dijo que tenía que hacer algo. Mio estaba comiendo un pastel de arroz con soja. Makoto le preguntó que si se estaba divirtiendo. Ella le respondió que la comida japonesa estaba deliciosa y que estaba progresando bastante. Allí Makoto le dijo que cuando terminara de comer fuera a su habitación. Mio, a pesar de que se sorprendió tirando el plato al suelo, respondió cordial como siempre. Se limpió la boca y con la cara hacia arriba bebió el vaso de alcohol de una vez. Ambos se miraron fijamente, salieron al pasillo y Mio rápidamente tomó la mano de Makoto, diciéndole que siente haberla hecho esperar tanto tiempo. Mio ya lo había intentado una vez, pero había fallado, por eso pensó que este momento aún no llegaría. Cuando llegaron a la habitación, los dos se sentaron uno al lado del otro y comenzaron a hablar tranquilamente. Por alguna razón tenían tanto de qué hablar, pues básicamente de todo lo que habían vivido hasta ese momento. Luego entraron juntos al baño que estaba en la habitación. Se cambiaron a ropa de noche delgada y Makoto, para mostrar su determinación, abrazó a Mio. Él no quería engañarla, decía que esto no es solo una aventura de una noche, que siempre va a estar a su lado de ahora en adelante. Y no solo con Mio, sino también con Tomoe. Siempre las consideró personas muy queridas. Pero si le preguntaran si está bien hacer esto hoy, dijo que no se arrepentiría. A pesar de que Makoto no había decidido lo que vendría después, dijo que quería estar aún más cerca de ella y que quería atesorarla aún más. Mio había estado guardando estos sentimientos dentro de su corazón todo este tiempo. Quería estar aún más cerca de Makoto, transmitirlo y que esta noche se fundieran en uno solo. Ya no había necesidad de más palabras. Selló su boca y empezaron a besarse, pensando en que este era el gran paso en la relación con Mio. Así pasó el tiempo y despertó al otro día increíblemente renovado. Abrió sus ojos, ya no tenía sueño y tenía una fuerza brotando en su interior. Sentía que el aire sabía mejor que de costumbre. Se preguntaba por qué estaba tan de buen humor. Makoto aún estaba desnudo, sus recuerdos de ayer estaban completamente conectados y podía recordarlos intensamente. Al momento entró Tomoe a su habitación con indiferencia, con una amplia sonrisa, le pregunta si se había divertido anoche. Makoto le dice que salga un momento mientras él se vestía, lo cual Tomoe se negó, además de decirle que ella los había estado esperando toda la noche. Tomoe poco a poco cada vez se acercaba más a Makoto. Los ojos de Tomoe se habían reducido por su amplia sonrisa y se abrían ligeramente haciendo los ojos brillantes de una mujer. Su ropa estaba un poco más abierta y la atmósfera de la habitación cambiaba. Tomoe le pidió disculpas y en ese momento lo empujó. Él seguía desnudo y en una pose que no podía moverse correctamente, así que no pudo resistirse y terminó cayendo de espaldas a la cama. Luego, naturalmente, Makoto terminó mirando a Tomoe. Tomoe le dice que ella había tenido un acuerdo con Mio de que ella iría primero. Además, nunca se había imaginado que seguirías hasta el amanecer, por lo cual le tocó esperar mucho. Mio ya había terminado, ahora era el turno de Tomoe, aunque estaba pensando que tal vez ella no sería capaz de seguirle el ritmo a Makoto. Por alguna razón, Makoto estaba rebosando de energía en lugar de agotamiento. Es tan repentino que sus pensamientos no pueden mantenerse firmes. Fue vergonzoso de su parte, pero en el instante de confusión dejó que Tomoe lo montara. Tomoe le dijo que ella también es una mujer, después de que el hombre en el que más pensaba presumiera durante toda una noche, y después de haber llegado hasta aquí, no hay forma de que pueda retroceder.
Tomoe esperó por su propia voluntad y egoístamente observó. Sin embargo, le dijo que no le importaría si se convertiría en la mala. Ella quería también afecto. Makoto tal vez estaba indeciso, pero al final sus labios se juntaron y Makoto continuó avanzando hasta el mediodía. Esta vez Mio irrumpió en la habitación con un cucharón en la mano. Comienza a insultar a Tomoe, quien se vistió rápidamente y ambas comenzaron a pelear, saltando por la ventana y rompiéndola. La batalla entre Tomoe y Mio duró hasta la noche de ese mismo día, y lo que sucedió la noche anterior con Mio y Tomoe se volvió conocimiento popular en el pueblo. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.